Muy buen día. Nuestro grupo está conformado por Luis Gabriel Ramírez, Tatiana Chiloqui Guanás y mi persona, Juan Sebastián Fernández Mestizo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el teatro escandinavo. Una de su mayor característica era que sus obras eran escandalosas. Sus otras características era el enfrentamiento entre la mentira y la verdad o la hipocresía, de ahí que sus obras sean dramáticas. El choque entre el ser humano y el destino, personajes femeninos, rasgos bien delimitados y estudiados psicológicamente, gusto por el teatro clásico y escasez de acción externa. Su mayor representante fue Henrik Ibsen, que nació el 20 de marzo de 1828. Fue un dramaturgo y poeta noruego. Es considerado el más importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más ha influido en la dramaturgia moderna, padre del drama realista moderno y antecedente del teatro simbólico. En su época, sus obras fueron consideradas escandalosas por una sociedad dominada por los valores victorianos, al cuestionar el modelo de familia y de sociedad dominante. Sus obras no han perdido vigencia y es uno de los autores no contemporáneos más representantes en la actualidad. Sus principales obras. Las obras dramáticas de Henrik Ibsen pueden dividirse en tres etapas. La primera etapa romántica, que recoge la tradición y el folclore noruego. En estas obras retrata lo que él consideraba defectos del carácter noruego. Unas obras significativas de este periodo son Brand, de 1866. Simbólicamente retrata la falta de solidaridad escandinava frente a la invasión prusiana de Dinamarca. Otra obra de esta primera etapa es Peer Gynt, de 1868. La segunda etapa sería la que se ha llamado realismo sociocrítico. En esta segunda etapa, Ibsen se interesa por las obras sociales de su tiempo y lo convierte en tema de debate. Los estrenos de sus obras se convirtieron en grandes polémicas cuando no en grandes escándalos. Ibsen en estas obras cuestiona los fundamentos de la sociedad burguesa. De esta etapa son sus obras de tesis. Casa de Muñecas, de 1879. Desde sus primeros estrenos, el 21 de diciembre de 1878 en el Teatro Real de Copenhague y el 20 de enero de 1880 en el Teatro Nacional de Cristiania Nora. Su protagonista y su portazo final se convirtieron en bandera del feminismo y su autor en abanderado. Ibsen plantea en esta obra con el matrimonio Helmer la relación entre sexos. Bueno, la tercera etapa y última es la simbolista. En esta etapa predomina un sentido metafórico. Sus obras significativas de esa etapa son La Dama del Mar, 1888, Eda Gabler, 1890 y El Maestro Constructor, de 1892. Esto sería lo del teatro escandinavo. Ahora les hablaremos de la literatura escandinava, que se encargará mi compañera Tatiana Chiloqui Guanás. Literatura escandinava. La literatura escandinava medieval es el conjunto de obras producidas durante la Edad Media por los pueblos nórdicos. Escandinava es un término ambiguo que se puede asignar tanto a la península compuesta por los actuales países Noruega y Suecia, como a todos los territorios nórdicos, al incluir a Dinamarca, Islandia y varias y otras islas. Por ello también podemos hablar de literatura medieval norrena, nórdica o norsa. Características. Bueno, una de las características importantes de la literatura escandinava es que es un conjunto de una combinación de otras literaturas, como la danesca, literatura sueca, literatura noruega, literatura finlandesa, literatura rusa y eslava. Y también forma parte de las lenguas eslavas. Henry James nació el 15 de abril de 1843 y murió el 28 de febrero de 1916. Autor y ensayista americano, fue uno de los grandes escritores a finales del siglo XIX, conocido tanto por sus novelas y relatos cargados de tensión psicológica como por sus ensayos sobre teoría literaria. Sus obras se caracterizan por una gran fuerza de los personajes y de su mundo interior, así como por la combinación de ideas y situaciones a caballo entre la vieja Europa y los Estados Unidos. A lo largo de su carrera,
James escribió títulos tan conocidos como Otra vuelta de tuerca, Retrato de una dama, Los embajadores, La copa dorada o Las bostonianas. Nació el 6 de junio de 1875 y murió el 12 de agosto de 1955. Fue un escritor alemán considerado uno de los escritores europeos más importantes de su generación. Es recordado por el profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en la primera mitad del siglo XX. Pero ello tomó como referencias principales a la Biblia y a las ideas de Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer. A pesar de que su obra más conocida sea la novela La montaña mágica, Thomas Mann recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929, principalmente por su gran novela Los Bunderbrock, que ha merecido un reconocimiento cada vez más firme como una de las obras clásicas de la literatura contemporánea. Marcel Proust nació el 10 de julio de 1871. Fue un novelista ensayista crítico francés cuya obra maestra, la novela En busca del tiempo perdido, título original en francés A la recherche de tempus perdus, compuesta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, constituye una de las cimas de la literatura del siglo XX, enormemente influyendo tanto en el campo de la literatura como en el de la filosofía y la teoría del arte. Anton Chekhov nació el 29 de enero de 1860. Fue un médico, escritor y dramaturgo ruso, encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue maestro del relato corto, siendo considerado como uno de los más importantes escritores de este género en la historia de la literatura. Como dramaturgo se enclava entre el naturalismo, aunque con ciertos toques de simbolismo, y escribió unas cuantas obras, de las cuales son las más conocidas La gaviota de 1896, Teogonía de 1897 y Las tres hermanas 1991 y El jardín de los cerezos 1904.